Tan solo en un año, la Defensoría Pública Federal brindó más de 25,000 representaciones jurídicas. 7,266 fueron asuntos relacionados con la materia administrativa. Esta materia se refiere a las normas y principios que regulan la actividad administrativa del Estado, la relación entre los particulares y los órganos administrativos, así como los mecanismos de control. Los actos administrativos crean y extinguen derechos, modifican el orden jurídico en la materia y producen efectos jurídicos. Por ejemplo, otorgar una licencia a una empresa para que construya un puente u otorgar beneficios económicos a ciertos grupos de la población. Los actos arbitrarios de autoridad en esta materia pueden ser reclamados por la vía legal a través de los servicios de un asesor jurídico federal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Verónica González y está con nosotros Elvira Chávez Maldonado. Ella es asesora jurídica y nos acompaña para hablar sobre el tema de representación jurídica en materia administrativa. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo te va? Gracias, Vero, por la invitación. Platícanos de este servicio gratuito que ofrece la Defensoría Pública Federal en cuanto a materia administrativa. ¿Qué tipo de asuntos son los que se resuelven en materia administrativa? Sí, claro que sí. Mira, antes de contestarte la pregunta, sí voy a hacer algunas precisiones para que la gente que nos esté viendo pueda entender de qué se trata la materia administrativa. El Ejecutivo Federal es el presidente de la República y este Ejecutivo tiene sus diferentes secretarías. Estamos hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud y todas las diversas que hay. Estas secretarías tienen sus propias leyes, su propia organización y autorizan, dan permisos, dan concesiones. Y entonces, cuando ellos hacen ese tipo de situaciones y te autorizan algún permiso, te dan algún apoyo, ellos verifican que efectivamente lo que tú solicitaste lo estás usando para el fin que lo pediste. Entonces van a tu casa, tocan, y entonces dicen, son fulanito de tal secretaría, venimos a ver a fulanito de tal, y entonces hacen una pequeña visita para verificar si efectivamente usaste ese apoyo, esa concesión, para lo. Una vez que ellos, a eso se le llama, le van a entregar, cuando hacen la visita, le van a entregar un documento que se llama orden de visita u orden de verificación. Entonces ellos te lo entregan y hacen la visita y levantan un acta. Y en esa acta van a levantar si efectivamente se llevó acá, estás usando ese recurso o estás usando este permiso para lo que tú lo solicitaste. Entonces, una vez que lo realizan el acta, esa acta debe llevar testigos y la persona con quien entendió. Y si ven algo que quiere una aclaración, dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Entonces ofrece pruebas. Entonces ahí ofreces pruebas y te dice, bueno, te doy 10 días para que me justifiques por qué estás usando este recurso o esta concesión para este fin. Entonces tú lo ofreces. Si no lo haces, entonces te emplazan a un procedimiento. Y es ahí cuando nosotros intervenimos. Ya sea cuando te practican la visita para verificar que efectivamente estás usando ese recurso para el fin que lo solicitaste. Entonces ahí, o bien cuando ya le emplazaron a procedimiento diciendo, oye, ese apoyo que te otorgué, o esa concesión, o esa autorización, aquí no lo estás ejerciendo, no lo estás ejerciendo para el fin que lo solicitas. Entonces, te dice, te voy a emplazar y tienes 15 días para que tú justifiques que efectivamente cumpliste. Ese emplazamiento, digamos, es para que tú des una respuesta. Sí, das una respuesta porque y ofreces tus pruebas. Eso, entonces, a eso se le llama procedimiento administrativo. Y ahí es cuando nosotros estamos hablando de asuntos en materia administrativa. Muy bien. Abogada, entonces, para entenderte, son actos que realiza la autoridad, ¿no? Así en los que es. tú participas y por alguna razón algo está saliendo mal, digamos, o irregular, y entonces ahí está. ¿Qué derechos de las personas se pueden ver violados, ¿no?, en estos procedimientos? El primero que puede hacer es la garantía de audiencia, ¿no? Que a lo mejor ya te sancioné y pues ya no te di tiempo, la oportunidad de poder ofrecer esas pruebas, de manifestar algo, ¿no? El debido proceso, a lo mejor el procedimiento que se llevó no se llevó adecuadamente, o hubo una omisión y no se dieron cuenta, y entonces ese tipo de derechos.
Pero sí quiero hacer la aclaración, no solamente llevamos los procedimientos administrativos, sino también realizamos solicitudes a las autoridades y eso se le llama provocar el acto de autoridad. Y ¿Cómo sería eso? Ponos un ejemplo. Un ejemplo, ahorita que están recibiendo de bienestar, ¿no? Oye, es que yo quiero participar en el apoyo, yo quiero recibir el apoyo de bienestar, independientemente que lo puedan hacer de manera personal. Que es un programa de gobierno, que es un programa de gobierno. Un apoyo social, digamos, ¿no? Así es. Entonces, y no me hacen caso. Entonces, nosotros ayudamos a hacer la petición y la presentamos, ¿no? Oye, es que me dieron de baja o tengo este problema, se me presenta esta situación. Vienes con nosotros, hacemos la solicitud y entonces la presentamos. Y eso ya le estamos diciendo, en el momento que te conteste o no te contestes, estás generando un acto de autoridad o una omisión de la autoridad. Y ya sobre de esa respuesta, digamos, ahí procede ya un juicio de amparo, ¿o qué sería? Dependiendo, mire. Si es un procedimiento que siguió la autoridad porque tú no cumpliste con esa situación, con ese, bueno, en fin, que tú solicitaste, tú no lo hiciste y te inicia el procedimiento, entonces ahí entramos en la representación para poderte apoyar en ese procedimiento interno que lleva la Secretaría en su dependencia. Cuando dicte la resolución definitiva, entonces ahí procede el juicio contencioso administrativo o bien podemos también acudir al recurso que prevé su propia ley de esa Secretaría. Y ahí promuevo los juicios contenciosos. Si realizamos una solicitud o la persona realizó una solicitud y no dio contestación, se puede manejar de dos formas. Uno, es a través del juicio de amparo indirecto para obtener esa información o bien nos vamos con una negativa ficta, así se llama, para ir al juicio contencioso administrativo. Vamos a hacer una pausa, abogada, y de regreso nos explicas qué es esto de la negativa ficta. Claro que sí. Regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso hablando sobre la representación jurídica en materia administrativa. Abogada, nos comentabas qué sucede en los casos donde la persona, el ciudadano, hace una solicitud a la autoridad y le dan una negativa ficta. No. ¿Cuál es el concepto? Mire, el ciudadano va y presenta su solicitud o nosotros le apoyamos y presentamos la solicitud. La autoridad, cuando no contesta esa solicitud, está guardando silencio. Y para que puedas obtener esa respuesta de esa autoridad puede ser de dos maneras. Una, el juicio de amparo indirecto para obtener esa contestación de esa autoridad o bien agotas el juicio contencioso administrativo aduciendo eso, ¿no? Que no te respondió, que se quedó callada. Exacto. Entonces, eso se le llama negativa ficta, el silencio de la autoridad, no le da respuesta a tu petición. Y ahí es donde ustedes pueden entrar con sus servicios gratuitos para obtener precisamente esa respuesta. Así ¿cierto? es. Abogada, quiero invitarte a ver una pieza que preparamos para escuchar las inquietudes que tienen las personas sobre los asuntos en los que ustedes pueden darles esa representación jurídica. Vamos a verla. Claro. ¿Qué pasa cuando un banco se niega a hacer la devolución de un cobro indebido por un crédito o un servicio que no reconoce el usuario? ¿Saben qué hacer? Acompáñenos. No sé qué hacer, a dónde tengo que acudir o qué método tengo que seguir. Señorita, yo la duda que tengo es, ¿qué procedimiento se debe de hacer cuando fallece una persona y vas a reclamar el seguro
del banco. Mi duda es de que me dice la asesora del banco que no tiene beneficiario, cuando yo tengo conocimiento que todos los pensionados por ley tienen un seguro, una cláusula de, ¿cómo se llama?, del banco, donde dice que es su beneficiario. Y me dice el banco que no tiene nada, que está en blanco. Con el banco ICSE, que según desapareció y nuestro dinero aparece en Banorte. Entonces el conflicto que estamos ahorita luchando para que, es que hace 25 años dejamos, para unas empresas yo dejé 20,000, muchos dejaron 100,000 y hasta la fecha no nos han dado nada de intereses. Es lo que estamos luchando ahorita del banco. Mi situación fue que de mi tarjeta sacaron mi dinero. Acudí al banco y me dijo que no dependía de él, que dependía de la dependencia a la cual trabajaba. La dependencia me hizo hacer un escrito argumentando que yo había perdido mi dinero, pero con eso me dieron mi despido. Entonces, hasta ahorita le doy gracias a Dios que ahora ya tengo trabajo, pero en ese entonces duré 13 años sin trabajo y eso ni el tiempo lo voy a regresar. En su momento no tuve a quién acudir. Quisiera una información sobre alguna tarjeta del banco, cuando depositas o cuando vas a retirar dinero o cuando te cobran en un cajero de más, que no sabes, o sea que yo me descontrolo y yo en ese momento no sé qué hacer, ¿a dónde podría yo acudir? Bien, abogada, pues ahí vemos algunas inquietudes sobre las personas, sobre todo aquí hablan del uso, por ejemplo, indebido de las tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Pues bien, ese tipo de asunto no es materia administrativa, es materia mercantil y pueden acudir con el instituto para poderles apoyar en esa situación. Es decir, esos asuntos sí los lleva el instituto, pero pertenecen, digamos, a otra materia. Así es, pero aquí sí voy a hacer una aclaración. Antes de que el Instituto Federal de Defensoría Pública tenga esa intervención, primero tienen que acudir a Conducef para poder presentar su reclamación. Tienen un plazo de 2 años para hacerlo. Y una vez que lo hagan, Conducef tiene que emitirles una negativa del servicio para que puedan acudir con nosotros a otorgarles el servicio. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de la gente no tiene sus contratos. No tienen las disposiciones, entonces no tienen las disposiciones en efectivo, no los vouchers. Entonces, Conducef es el medio por el cual ellos pueden hacer valer su reclamación y en el informe que le rindan el banco, el banco... Es decir, ahí Conducef actúa ahí como mediador y le solicita al banco para que ya cuando lleguen con ustedes, digamos, ya lleguen con más documentación. Llegan con todos los documentos, así es. En el tema que mencionaba una persona que se queda... que el banco cambió de banco, no sé si se declara en quiebra, lo que sea, y su dinero pasa a otro banco, ahí también ustedes les pueden asesorar. No en esta materia, como ya nos precisaste. Sí, sí los podemos asesorar, que es lo que pueden hacer. Generalmente cuando se van a quiebra empiezan una liquidación o se van a declarar en quiebra, entonces es un procedimiento y pueden acudir con nosotros para que les podamos apoyar. Ahí, retomando el tema de la materia administrativa, abogada, ¿de qué manera se acercan? Bueno, en general, ¿no? Se acercan igual para todas las materias, pero ¿cómo ustedes, cómo brindan estos servicios de representación jurídica? Okay. Estos servicios se destinan a todas las personas físicas con un ingreso mensual bruto que no rebase los 12 salarios mínimos. Traducidos, esto es unos 74,648 más o menos. Es como el tope para que puedan recibir el servicio. Pero es salario, es bruto, sueldo bruto, no sueldo neto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta distinción o por qué esos servicios están enfocados a las personas tomando en cuenta sus recursos? Porque se supone que el Instituto Federal de Defensoría Pública otorga el servicio a personas de escasos recursos y por ello se da este tope de hasta donde podemos nosotros poder apoyar a las personas. Es decir, de esta manera se apoya en especial a las personas que lo necesitan. Exactamente, por eso ese es el fin. Y en tu experiencia en el instituto, sabemos que tienes cerca de 7 años, más de 7 años como asesora jurídica federal. ¿Cómo has visto evolucionar el servicio de asesoría jurídica? Pues es muy impresionante porque empezamos desde el momento en que se estaba creando y entonces no había muchas herramientas, recursos.
y poco a poco se fue cambiando hasta la manera en que se iba a atender a las personas. A veces los asesores que iniciaron atendían en pasillos y después ya cada quien tenía su oficina, ya había más privacidad. Las materias pues obviamente son las mismas desde su inicio de la creación de la asesoría jurídica, porque defensa penal es otra. Les agregaron la materia de trabajo, ¿no? Nos agregaron materia del trabajo, migrantes, la representación de los menores. Entonces fue evolucionando también las bases de organización que regula el instituto, nos incrementaron más materias. Actualmente vemos también asuntos familiares en amparo. No crean que, o sea, hago esa aclaración porque a veces decimos familiar y piensan que en el divorcio, foro, ¿no? No todos los asuntos. No todos los asuntos. Cuando llegan en amparo, ahí nosotros podemos intervenir, podemos intervenir, amparos directos. Entonces, en esa situación fue evolucionando el instituto. Abogada, y en el trato, ¿no? Digo, siempre ha habido un buen trato, pero ahora siento que están mucho más cercanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestra charla. Claro. Vamos a la pausa, no se vayan. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre el servicio que ofrecen ustedes en particular en materia administrativa. Sabemos que estuviste en la delegación Chiapas de la Defensoría Pública. Compártenos alguna experiencia, algún caso que hayas llevado. Claro que sí. En la delegación Chiapas se distingue porque son comunidades indígenas y específicamente en el área donde ya estaba hablaban el idioma tzotzil. Y también reciben muchos apoyos por parte del gobierno, entonces también lo suspenden. Entonces hubo una época en que suspendieron muchos recursos a las personas indígenas, y en esa ocasión se presenta una persona y pues no le entendía muy bien porque hablaba el tzotzil y yo ignoraba hablar el tzotzil. Y entonces ya con un traductor, entonces ya entendí que era lo que pasaba. Y el servicio de traductores también lo tiene el instituto, ¿no? Incluso algunos de los asesores sí tienen este conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Llega esta persona? Llega esta persona, entonces entiendo que era lo que pretendía, y pues le ayudé a elaborar la solicitud para saber, oye, ¿por qué me diste de baja, no? Entonces, para que saber los motivos. Le dan la contestación, le otorgan la contestación y entonces pues como habla la lengua, entonces oye, no nos funciona esta... Porque la respuesta de la autoridad viene en español. En español, y pues él no entiende. Entonces, entonces promuevo el amparo, entonces a través del amparo vuelven a dar contestación en la lengua de la persona, y con ello ya nos vamos al juicio contencioso administrativo y vemos lo de la baja de él, discutiendo, argumentando en la baja, ¿no? Porque se gana el asunto. ¿Qué era lo que pasaba o por qué lo habían dado de baja? ¿Qué decía la autoridad? Que no había vinculado. Vincular significa que no había comprobado hacia dónde había destinado el recurso, ¿no? Okay. Y entonces él me decía que sí había... Sí lo había demostrado. Demostrado, porque era un recurso que lo recibía desde el año 1994 y que sí había vinculado, que sabía cómo se llevaba, ¿no? Entonces, pues ya, se gana el juicio, y él vuelve lo vuelven a inscribir y puede otorgar el apoyo a esas personas, ¿no? Lo complicado aquí fue la lengua de la persona, el podernos entender, porque su visión de ellos es diferente a la de nosotros. La connotación que tienen de las palabras que nosotros comúnmente usamos en español, para ellos también le dan otro sentido, y entonces era un poco complicado para decir cómo le explico a él en su lengua lo que le estoy diciendo, ¿no? Si lo puede comprender hasta dónde, el alcance.
Y esa fue la situación con él. Entonces, en ese tipo de, por ejemplo, Chiapas o en otras entidades del estado donde hay comunidades indígenas, hay que tener mucho cuidado por la lengua que ellos manejan y la manera en que ellos entienden el español. Para que sea realmente un acceso a la justicia para ellos, ¿no? O sea, que sea real y verdadero este derecho. Así es. Entonces ahí aprendí que cuando no entiende una persona indígena por la lengua, lo que a mí me ayudaba mucho eran los dibujos, ¿no? Entonces no entendía cómo hago para que me pueda entender que lo jurídico, ¿no? Que es en este específico. Entonces hacía dibujos y entonces ya les explicaba en su lengua y entonces ya ellos ya podían comprender su Y en este caso, ¿cómo hiciste, Valero? ¿Cómo demostraste que esa persona sí había destinado los recursos para lo que era? La autoridad siempre otorga un acuse en el que tú vas y justificas que ese dinero, ese apoyo si lo recibiste, si te entrega el acuse, ¿no? Entonces a veces se traspapela o a veces en alguna situación y cuando tú pruebas que efectivamente ese recurso lo usaste para lo que solicitabas, entonces con eso tú acreditas. Me llama la atención porque a veces quizás es algo sencillo, ¿no? Pero la persona, quizás adulto mayor, en este caso persona indígena que no conoce el idioma, si no tiene una asistencia legal adecuada y de confianza, pues se queda sin el recurso. Así es, sí, hay que ser muy, muy cuidadosos en saber escuchar. Saber escuchar para que puedas entender su situación de cada persona, porque es diferente. Entonces, en esa área yo aprendí que tratándose de indígenas, tienes que entender, o sea, tú tienes que entender su lengua y ellos tienen que entender tu lengua. Y para que se dé esa situación, entiendan qué es lo que está sucediendo, tú lo puedas ser conocedor y explicarle al traductor qué quieres hacerle llegar a esa persona. Entonces, cuando tú logras eso, entonces vas a lograr que esa persona entienda cómo se tramita ciertas situaciones ante las dependencias públicas y qué respuestas deben recibir, qué documentos tienen que entregarles, qué documentos tienen que entregar ellos a la autoridad. Y en este caso, muy importante mencionar que la Defensoría Pública tiene este servicio, ¿no?, de atención especial a personas indígenas. Para finalizar nuestra charla, me gustaría que me dijeras cuáles son los retos para ti como asesora jurídica, pues sobre todo enfocada en la materia administrativa. Lo más difícil es saber entender a la persona, porque ellos entienden su problema de una manera diversa a lo que realmente es. Y entonces tú tienes que ser escuchar muy bien y revisar sus documentos muy detenidamente para verificar, o sea, en sí qué es lo que está pidiendo la persona, porque revuelven muchos conceptos pensando que es lo mismo y no. Entonces eso es lo importante y pues en el caso de indígenas pues son su lengua, ¿no? Porque son diferentes lenguas que existen y pues también esas lenguas. Los peritajes también, los peritajes son importantes porque luego ellos discuten una situación en la que dices, ¿cómo lo voy a probar si no es a través de un peritaje, ¿no? Entonces, esas situaciones yo también entiendo que la gente se desespera porque ha tocado muchas puertas y a todos le dicen no. Y cuando llega con nosotros, pues ya llegan un poco así como que frustrados, decepcionados, o desconfiados. Y exacto, entonces ser pacientes con ellos, saberlos escuchar, identificar su problema, revisar bien sus documentos, qué documentos les faltan, para que ellos puedan entonces entender cómo es su problema, qué solución se puede llegar y qué desafíos podemos tener en el proceso del juicio. Que tengan esas expectativas reales. Abogada, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. También gracias a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.